estudiante del segundo Aplicaciones Informática Paralelo 1 del Colegio del Valle, bajo la coordinación del licenciado Luis Espinosa. Vamos a hablar acerca del ciclo de vida en sistemas de información y las etapas del proceso del desarrollo del software. Las etapas del proceso del desarrollo del software son la planificación, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas, la instalación del despliegue, uso y mantenimiento, modelo del ciclo de vida. El ciclo de vida de una base de datos es el proceso de diseño de una base de datos. Las fases se conforman en 6. Fase 1 es el análisis de requerimiento, la fase 2 diseño conceptual, fase 3 elección del SGBD, fase 4 diseño lógico, fase 5 diseño físico, fase 6 instalación y mantenimiento. La conclusión de la fase es: cualquier sistema de información va pasando por una serie de fases a lo largo de su vida. Su ciclo de vida comprende una serie de etapas en las que encontramos las siguientes: la planificación, el análisis, el diseño, la implementación, pruebas, instalación y el uso y mantenimiento. La planificación es una vez que hemos decidido seguir adelante con nuestros proyectos, hemos de planificar su temporización. Una planificación excesivamente detallada. Cualquier error de planificación causará por algún imprevisto, nos forzará a replanificar el resto del proyecto. La realización del estudio realidad un costo del proyecto y las distintas etapas del proyecto. Entre ellas tenemos la estimación de costo, el análisis de riesgo, la asignación de recursos a varias etapas del proyecto y la delimitación de la hábito del proyecto. La estimación de costos. El análisis de riesgo se conforma en cuatro: evaluación de riesgo, seguridad de la empresa, personal capacitado, verificar características de equipo, control de riesgo. La asignación de recursos a varias etapas del proyecto, cumplir con los cronogramas de actividades, conchos y tiempos. La delimitación del hábito de los proyectos es el que determina el proceso de cuestiones a resolver en las cuales se dejará afuera para fijar aquellos aspectos. El análisis. Lo primero que hemos de hacer para construir un sistema de información es averiguar qué es exactamente lo que tiene que hacer el sistema. La etapa de análisis en el ciclo de vida del software corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se lleva a una comprensión adecuada. El análisis. Técnicas de elicitación de requerimientos. Son las herramientas y modelos de sistemas metodológicos de análisis de requerimientos, modelos estructurales, modelos de comportamiento. El diseño. Mientras los modelos utilizados en la etapa del análisis se representan los requisitos del usuario desde distintos puntos de vista. Los modelos que se utilizan en la fase de diseño representan las características del sistema que nos permiten implementar de forma efectiva. Entre ellas tenemos el diseño de la base de datos y arquitectura. El diseño de la base de datos es un tema que trataremos más adelante. La arquitectura es la división de un sistema en distintas capacidades o niveles de abstracción. Es uno de los términos más comunes. La implementación. Una vez que sabemos qué funciones debe desempeñar nuestro sistema de información y hemos decidido cómo vamos a organizar sus distintos componentes, es el momento de pasar a la etapa de implementación. El control de versiones es todo proyecto del desarrollo del software. El resultado es fundamental, una adecuada gestión de la configuración del software. El control de versiones es todo proyecto del desarrollo del software. Resulta fundamental, una adecuada gestión de la configuración del software. Las pruebas tienen como objeto detectar los errores que se hayan cometido en las etapas anteriores del proyecto. La prueba de unidad, las pruebas de integración. Instalación y despliegue. Una vez concluimos las etapas de desarrollo de un sistema de información, llega el instante de que ponemos el sistema en funcionamiento, instalación o despliegue. Uso de mantenimiento. La etapa de mantenimiento consume típicamente del 40 al 80% de los recursos de una empresa del desarrollo del software. Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta. Con el uso, su mantenimiento incluye 3 facetas diferentes.
eliminar los defectos que se detecten durante su vida útil, adaptarlo a nuestras necesidades y añadirle nuevas funciones. El ciclo de vida clásico. Es el modelo del ciclo de vida clásico, también denominado modelo de Moscada. Se basa en intentar hacer las cosas bien desde el principio de una vez y para siempre. La fase del diseño de bases de datos es el análisis de requisitos, diseño conceptual, elección del sistema gestor de bases de datos, diseño lógico, diseño físico, instalación y mantenimiento. La fase del diseño de bases de datos tenemos fase 1, análisis y requerimiento. El objetivo es que cobrar información sobre el uso que se le piensa dar a la base de datos. Tareas: identificación de los requisitos del sistema, identificación de las principales áreas de la aplicación y grupos de usuarios. Estudio y análisis de documentación. Existen relativas a las aplicaciones. Estudio del entorno de operación actual. Estudio del uso de la información, transacciones, frecuencias y flujos de datos. Los resultados son los documentos de especificación de requerimientos, descripción del sistema en lenguaje natural, lista de requerimientos organizados de forma jerárquica, diagramas de flujo de datos, FD, casos de uso. La fase 2 es el diseño conceptual objetivo. Produce un esquema conceptual de la base de datos, independientemente del sistema gestor de base de datos que luego vayamos a utilizar. Las tareas: comprensión de la estructura semántica, relaciones y restricciones asociadas a los datos que deben almacenarse en la base de datos, modelado de datos del sistema, obtención de una descripción estable de la que se contiene a la base de datos, comunicación entre usuarios finales, analistas y diseñadores para comprobar la validez del modelo de código. Y el resultado es que el diagrama es diagrama Clark-Merge o diagrama de Clark-Merge, diccionario de mercado. La fase 3 es la elección del SGBD. La elección del sistema gestor de bases de datos que vayamos a utilizar se realiza en dos etapas. Primero, se realiza la elección del modelo de datos, el tipo de sistema gestor de las bases de datos que vamos a usar, relación y objetivo de relación orientada a objetos multidimensionales, organización de los datos, independientemente de las aplicaciones que las vayan a usar, dependencia lógica y los ficheros en los que vayan a almacenar, independencia física, datos y aplicaciones accesibles de los usuarios, ya aplicaciones de la manera más amigable posible mediante lenguaje de consulta como SQL o Curly Break Sample, datos gestionados de forma centralizada e independiente de las aplicaciones. No renunciarán los datos, no deben estar duplicadas, consistencia e integridad, fiabilidad, protección frente a fallos del hardware, seguridad. No todos los datos deben ser accesibles a todos los usuarios y el SGBD debe ayudarnos a controlar eso. La fase 4 es el diseño lógico. El objetivo: crear el esquema conceptual de la base de datos y todos los esquemas externos asociados a las distintas aplicaciones del sistema. De acuerdo con el modelo de datos del sistema, el gestor debe dar de datos elegidos. La tarea: para realizar el diseño lógico de la base de datos, hay que transformarse en esquemas obteniéndose el diseño conceptual en un conjunto de estructuras propias del modelo abstracto de datos elegidos. En el caso de las bases de datos relacionados tendremos que realizar las siguientes tareas: paso del diagrama ER, lo equivalente a un conjunto de tablas, normalización de las tablas, y el resultado es que es un conjunto de estructuras propias del modelo de extracción de datos del SGBD elegido.
Esto es un conjunto dado si trabajamos como bases de datos relacionales. Fase 5. Diseño físico. Objetivo. El diseño físico de la base de datos consiste en elegir las estructuras de almacenamiento apropiadas, tablas parciales de tablas índices, para que el rendimiento de la base de datos sea el adecuado para las distintas aplicaciones a las que han de dar servicio. Sobre el rendimiento de la base de datos, por rendimiento de las aplicaciones se entiende el tiempo de respuesta del sistema a las peticiones del usuario, el aprovechamiento del espacio de almacenamiento en disco utilizando por la base de datos. La tarea es estimar adecuadamente los diferentes parámetros físicos de nuestra base de datos, para la cual podemos recuperar a técnicas analíticas, modelos matemáticos de rendimiento de un sistema y a técnicas experimentales, como la construcción de prototipos, el uso de técnicas de simulación o la realización de pruebas de carga. El resultado es un conjunto de existencia TDL, escritas en el lenguaje del SGBD elegido, incluyendo la creación de índices. La selección de parámetros físicos en la base de datos acelera. La fase 6 es instalación y mantenimiento. Como habíamos hecho unos minutos antes, que vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar que como en cualquier sistema de información, casi siempre resulta necesario modificar el diseño de la base de datos, ya sea porque el rendimiento observado desde la implementación del sistema de la base de datos instala y pruebas en marcha. La instalación de la base de datos suele ser responsable, ser administrador de la base de datos de DBA, database administrador, que se encarga de recopilar todas las sentencias DDL necesarias para crear los distintos esquemas de la base de datos. El mantenimiento. Casi todos los sistemas gestores de bases de datos incluyen alguna utilidad que nos permite supervisar el funcionamiento del sistema. Dichas utilidades, denominadas actualización, recopilar información, estadísticas del uso del sistema para su análisis posterior, lo que nos facilita todas las fases relacionadas con la optimización del rendimiento del sistema. Cuando los requisitos del sistema cambian y haya que actualizar las aplicaciones, nuestro sistema de información, el esquema de la base de datos, también se verá cometido algunas modificaciones. Gracias. Hablé acerca de las bases de datos del diseño y el ciclo de vida.